Bien, vamos a ver el libro de Santiago. Santiago, capítulo 5. Versículo 13 en adelante vamos a leer. Hoy es un día que si usted aprovecha la gracia de Dios para este día, puede salir diferente de este lugar. ¿Escuchó? Nos ponemos de pie y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sea sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bien. Bueno, este libro, hermano, fue escrito por el hermano del Señor y es interesante ver todo lo que nos enseña. Yo voy a hacer un repaso breve, pero le recomiendo que usted lo lea en su casa 1 vez, 2 veces, 3 veces, que usted pueda ver todo lo que dice este libro, porque nos enseña un montón de cosas. Amén. Entonces, Santiago comienza escribiendo diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y le escribe a las 12 tribus que están en la dispensación. Amén. Es decir, que le está escribiendo allá a los hijos de Jacob. Ahora, él comienza con el versículo 5 y 6, donde nos dice que pidamos sabiduría. Es decir, esta sabiduría no es sabiduría terrenal. Por otro lado, dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal, diabólica. Amén. Entonces él está pidiendo que nos dé sabiduría al Señor. Es decir, nos habla de una gracia que el Señor está dispuesto a dar. Esto es para que nosotros podamos ver correctamente. Muchas veces creemos que podemos ver, pero no vemos. No sé si usted alguna vez le dijeron. Estos días mi esposa me decía: ahí, ¿a dónde? Ahí está la palita. ¿A dónde? Que no la veo. Ahí. Bueno, ahí me levantó la voz un poquito más y entonces ya la vi. ¿No la veía? Entonces, muchas veces esto es lo que pasa. Nos muestran, pero no vemos. Y si una gracia de Dios, un favor que no merecemos, no nos alcanza, no lo podemos. Entonces nos invita a pedir sabiduría. Amén. Ese versículo 5 y 6 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Entonces nos habla
de que debemos creer que cuando le pedimos a Dios, Él nos va a dar esa sabiduría. Yo recuerdo aquellos años cuando salía la bóveda y temblaba. Como Pablo dice, temblé entre vosotros, temor y temblor. Y el Señor me decía, me alentaba a través de los dones, qué maravilloso que son los dones del Espíritu, ya verás lo que voy a hacer contigo. Por supuesto, conmigo y con mi esposa, pues si no es imposible. Amén. Ahora el versículo 8, hermano, nos habla del hombre de doble ánimo. ¿Quién es el hombre de doble ánimo? Es el hombre que le llamamos el sub y baja. Por ahí está allá arriba tocando el cielo con las manos y por ahí está allá abajo en el infierno, ¿me entiende? No tiene esa firmeza de saber que cuando le pedimos algo a Dios, Dios nos va a responder. No hay que dudar, porque si lo dice la palabra, si lo dice la Biblia, la palabra profética más segura, ¿me entiende? Nosotros simplemente tenemos que creer en lo que dice la palabra. Así que es interesante poder ver eso en la Escritura. El hombre de doble ánimo. Hoy va para allá, mañana viene para acá, pasado va para allá y así vuelve. No tiene una firmeza de caminar con el Señor firme y realmente ir atravesando un mundo como peregrinos de dificultades, de pruebas, de situaciones que vienen sucediendo en una forma increíble. Ayer hablé allí en Bobrino, en Colonia Avidor, acerca de los tiempos que estamos viviendo y de las pruebas que se avecinan para todo el cristianismo, que no es cosa fácil, hermano, pero que viene, porque la Biblia nos habla de que va a haber una guerra mundial. Y fíjese, todos los países se están preparando para esa guerra. Alemania está invirtiendo un montón de dinero para armas. Estados Unidos como nunca. Argentina también, ya se compraron superaviones que están llegando. Un barco que no es un barco, es de Estados Unidos, portaaviones que incluso tiene hasta la bomba atómica para alargarla. Está acá en Argentina, está pasando por Argentina, está estrenando a nuestros gentes del ejército. ¿Escuchó eso o no? Está sucediendo. Entonces todo se está preparando para ese día tan terrible que nosotros tenemos una esperanza que vendrá el Rey de Justicia y va a intervenir la tierra y va a decir, basta, se terminó. Amén. Ahora, hombre de doble ánimo. El versículo 9 habla de cómo debemos sentirnos. Estamos hablando del capítulo 1, donde habla del hombre, hermano, que es de humilde condición. Entonces está hablando de gente pobre. Amén. Gloríese en su exaltación. ¿Por qué? Porque llegás con mucha pobreza, necesidades, pero Dios promete levantarte. Promete elevarte en todos los aspectos de la vida, lo dice acá. Pero después le habla a los ricos, y los ricos, dice la palabra, pero el que es rico es su humillación, porque él pasará como la flor y la hierba. Entonces, es interesante saber que siempre los ricos tienen una tendencia a creerse superiores a los pobres. Siempre. Acá la Biblia nos habla de aquellos que vienen con vestidos o trajes espléndidos, con anillos de oro, y que de repente en la iglesia había un problema que a los pobres le decía, tú quédate paradito allí, ahí, tranquilito, y al rico ven y siéntate en el buen lugar. Esto dice este libro, ¿me entiende? De la acepción de personas. Y por ahí a los pobres dicen, bueno, tú sentate en el estrado, bajo mis pies. Y eso dice la Biblia que es pecado. Y que eso no puede suceder dentro del pueblo de Dios. Entonces, a los ricos le dice, bueno, ustedes, el pobre, gócese en la exaltación,
Y al rico en la humillación, donde quiere decir, bueno, bájate, no estés con el cuello duro. ¿Por qué? Porque delante del Señor no hay acepción de persona, todos somos igual. Entonces sigue hablando la palabra, y el versículo 12 habla de soportar la prueba. A veces pensamos, hermanos, que no hay pruebas. Todos los días tenemos pruebas. ¿Ve? Se cortó el agua, ya tuvimos una prueba. ¿O no es así? ¿Cuánto nos damos cuenta qué importante que es el agua? Entonces, todos los días hay pruebas de las autoridades, las pruebas que están pasando ahora los jubilados con una jubilación realmente miserable, cuando los señores allí están ganando 8 o 10 millones, o hay alguien que está ganando como 15 millones por mes de jubilación, y usted dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Pero es así o no? Y quienes están ganando 200.000 pesos por mes o 250, ¿qué hacen, hermano? Si usted va a llenar un chango y si lo va a llenar bien, le sale esa plata. ¿Me entiende? Entonces es una prueba. Y por ahí usted dice, pero si yo aporté toda la vida. A ver, en mi caso, yo aporté casi en Esmata, porque trabajé en la mecánica, aporté en el comercio, porque en un tiempo estuve en el comercio, aporté en Vialidad casi 16 años, en total yo tengo 20 años aportado, pero mis últimos años aporté como monotributista, entonces me jubilaron con la famosa CUAN, porque hicieron la trampa. Entonces todos los años que uno aportó, ¿para qué fue? ¿Por qué? Esas son las cosas que se hacen, hermano, y que realmente son horribles. Así que Dios nos bendiga, nos dé entendimiento en todas las cosas, y esas son pruebas. Son pruebas que hay que atravesar. Y estas cosas tenemos que estar preparados. Amén. Ahora, el versículo 12 habla entonces de soportar la prueba. Y ya el versículo después sigue hablando la Biblia de que tenemos que soportar la tentación. Y habla que la tentación viene por nuestras propias concupiscencias. Es decir, vivimos en un cuerpo de carne, el pecado está en nosotros, en ese cuerpo, por eso el cuerpo ya ha sido juzgado y va a volver al polvo. Del polvo fue tomado, al polvo volverá. Pero no podemos decir que el pecado no habita en nosotros. Entonces tenemos que tener en control nuestra vida. El primer Adán, alma viviente, posterior Adán, espíritu vivificante. Usted puede vivir en el Adán, en la carne, usted puede vivir en el hombre nuevo, en el espíritu. Es decir, como le estuve hablando estos días atrás, no quiero ser reiterativo en mis mensajes, pero por ahí es necesario para que usted lo recuerde. Entonces, tenemos que entender y comprender que somos atraídos de nuestras propias concupiscencias. A ver, hay muchas cosas que se heredan. En una misma familia hay hijos que heredan de una abuela, otro de un abuelo, otros los nietos, otros... Venimos de distintas características. Yo puedo ver mis nietos, puedo ver mis nietas y digo, esta viene de esta línea, esta otra viene de esta otra línea. ¿Por qué? Porque tienen esas características. Y hay virtudes y hay defectos. Las virtudes, gracias Señor por esas virtudes que hemos heredado de una familia que es trabajadora, que se mueve, que no pierde tiempo. Otros por ahí que le gusta sacarle varices a la cama. Es decir, viene todo. Ahora, cuando usted identifica esas miserias y las confiesa como tal, es ahí donde el Señor le va a hacer libre. Amén. Pero si usted no la identifica, si usted no lo acepta, que puede ser una persona de ira, en la ira del hombre no habrá la justicia de Dios, que puede ser una persona
de murmuración. Dice que la lengua separa a los mejores amigos. La Biblia nos habla de esto en este libro. Por eso yo le estoy recomendando que lea mucho este libro, porque es muy interesante todo lo que le dice. Entonces, somos atraídos de nuestros propios deseos desordenados que hay en nosotros. La Biblia habla de la concupiscencia buena y la concupiscencia mala. La Biblia nos habla de tener celos buenos y celos malos. ¿Cuáles son los celos buenos? Es decir, si mi hermano lo logró y lo alcanzó, ¿por qué no lo puedo lograr yo y alcanzarlo en el sentido bueno? Pero no un celo amargo, donde tenemos envidia porque el hermano lo logró y el otro no lo logró. Y a veces yo le he contado ese testimonio, que muchas veces lo he dicho, pero que es tan interesante, que aquel que decía que tú, Señor, a mi hermano le das todo y a mí no me das nada. Y entonces el Señor le habla y le dijo, bueno, desde hoy en adelante, yo lo que pida a tu hermano, yo se lo voy a dar y también te lo voy a dar a ti. Entonces cuando tu hermano pide un auto, yo le voy a dar 2. Y a ti te voy a dar 1. Y cuando tu hermano pide una casa, yo le voy a dar 2 y a ti te voy a dar 1. Y empezó a mencionarle de esa manera, a tal punto que él dijo, Señor, no me des nada. La envidia es tan fuerte, hermano, que está relacionada con el celo, que a veces no deseamos que a nuestro hermano le vaya bien. Eso es un celo amargo, eso es envidia. Eso no querer estar más abajo, eso es orgullo, eso es soberbia. Eso se califica de muchas maneras y eso muchas veces pasa dentro de la iglesia. Amén. ¿Me está escuchando? Bueno, Dios te bendiga. Somos atraídos de nuestras propias concupiscencias. Entonces, tenemos otro punto importante, ¿no?, que quiero compartirlo. El versículo 6 habla, donde dice, capítulo 1, sí, versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna. Entonces estoy hablando de no errar, de no errar. El versículo 19 habla de desechar la ira. Fíjese, versículo, a ver, porque lo escribí esta mañana. Desechar la ira y la malicia. En versículo 19, ¿qué dice allí entonces esto? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué triste que es cuando por un momento se nos vuelan los patos. Qué triste que es que en un momento, por la ira, demos un mal testimonio. A veces, hermano, esas personas que todavía no tienen en control su vida y que tienen la tendencia a la ira, a enojarse y a hacer desastre, son influidos por un demonio. En la Biblia, los demonios los presenta la Biblia como la plaga de moscas. Eso está también en la Biblia. ¿Me entiendes? La mosca representa a los demonios. ¿Cuánto le gusta escuchar la canción de la mosca? Bueno, ¿me entiende? La mosca. Entonces, la Biblia dice, la mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como honorable, como sabio. Diste un buen testimonio con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia. Todo bien, todos te miran y dices, qué linda familia, qué bueno. Pero de repente se soltaron los loros en la casa. Los gritos,
las palabras que no deberían orar. Para como cuando te agarra la ira, por ahí ve a hablar despacito, hablas más alto todavía y todo lo escucha. Oye, ¿qué pasó acá? La gente dice, yo pensé que este era un matrimonio de paz, feliz, pero no lo es, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora alguien puede decir, bueno, la ira del hombre, pero ¿la ira de la mujer también o no? Entonces, hermano, tenemos que tener en control nuestra vida. Debemos orar y estar permanentemente orando para que Dios nos guarde y nos libre de que podamos dar un mal testimonio. Amén. Así que versículo 19 dice esto, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice el versículo 20. Por lo cual desechad toda inmundicia y abundancia en malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué debemos hacer? Implantar la palabra de Dios en nosotros. Yo trato cada día de implantar esa palabra y por ahí la puedo ir dando y soltando y sin leerla, está ya implantada dentro de uno. ¿Me entiende? Porque esa palabra es el verbo, ese verbo es Cristo. Y yo creo, hermano, que en la manera que la palabra se va implantando en nosotros, estamos mostrando a Cristo en nuestra vida. La gente quiere ver en nosotros a Jesucristo. Quiere ver un hombre pacífico, quiere ver un hombre leal, justo, porque Dios es justicia. Quiere ver un hombre que cumple con todo lo que la Biblia le va enseñando. Y de ahí que tendremos frutos 30, 60 y 100 por uno. Hay una parte que se pierde, es el 50%. ¿Por qué? Porque cayó la palabra en el camino, porque cayó en pedregales, porque cayó en los espinos. Y cada palabra que cae en el corazón de las personas da su fruto. En el camino vienen las aves, los demonios le sacaron la palabra, te voy a esa iglesia evangélica, ya no viene más. La otra, en los pedregales, nace, pero no echa raíz, nunca profundiza lo que es el evangelio, lo que es la responsabilidad, lo que es el deber, lo que es dar razones de nuestra vida, de cómo debemos comportarnos para con los de afuera, cómo nos tienen que ver. Entonces, hermano, y después en espino, bueno, llegan en su pobreza, humilde, con una promesa de ser exaltado, y por él empiezan a andar bien los negocios, y entonces ya no tiene tiempo para venir a la iglesia, ya no tiene tiempo para ofrendar, ya no tiene tiempo para asumir la responsabilidad de la iglesia, de la obra del Señor. Ya no se reúne, y cuando usted lee la Biblia dice, no dejaos reunidos como muchos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, ¿cómo reunirme? Sí, porque cuando nos reunimos, hermanos, se nos enseña, se nos habla. El Espíritu de Dios se mueve en medio de la iglesia. Dios va haciendo una obra en nosotros. Así que es muy interesante reunirnos. Amén. Dios nos bendiga. Ahora, qué importante, yo tengo un montón de versículos anotados acá, paralelos, que no puedo leerlos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros. Entonces nos habla de acción. ¿Cómo podemos mostrar la fe si no es obra? ¿Cómo podemos decir que yo creo en Dios, que Él sana, ¿me entiende?, si yo no doy ese paso de fe para ser sanado? Ayer yo me quedé un poco asombrado con todos los hermanos allí. Pero pasó lo que Dios me había dado mostrando en un momento de descanso que tuvimos. Dios a Graciela dio visiones, a mí también. Cuando nos da los dos así, ¿me entiende?, viene de parte de Dios. A ella por un lado, a mí por el otro lado. ¿Y sabe qué me mostró? Un aljibe con las tapas cerradas. ¿Cuánto conocen el aljibe? El aljibe es un agua especial que se recoge de la lluvia, tiene un gusto diferente,
es un agua bien dulce, pero cuando si está tapado el aljibe, ¿a quién le damos de beber? Digo, pastor, esto es lo que Dios me mostró para usted. Me dio mucha pena cómo lloraba él, porque le desmembraron parte. Dios nos bendiga. Muy duro todo eso, pero bueno, ahí nace en mi corazón de irnos un día con todos los músicos a cantar y a alabar y a alentar a los hermanos allí. A ver cuántos músicos me levantan la mano. ¿Dónde están los músicos? ¿Están jugando al picnic adentro del coso? ¿Están de picnic? ¿Dónde están? Bueno. Entonces, no erréis, dice la Escritura, amén, en el versículo ese. Desechando la ira, nos habla de ser hacedores de la palabra, usted tiene que practicar la palabra de dar fruto. Y nos habla, hermano, de mirarnos todos los días en el espejo. Usted a la mañana cuando se levanta, ¿qué hace? Lo primero que hace es se mira en el espejo, ¿no? La mujer hace más eso que el hombre, a ver cómo está. Por ahí los pelos están, ¿vio? Como esta mujer que volvió y entró a la cápsula allá en la estación espacial. Yo lo estuve mirando, ¿vio? Y los pelos parados así, ¿vio? Pobre mujer, mirá. Entonces se acomoda, se arregla todo, ¿vio? Se cepilla los dientes, se lava a ver los ojos cómo están. Algunos se lavan la cara como el gato, ¿vio? Otros se echan agua encima, bueno, etcétera. ¿Pero qué hace? ¿Se miran qué? Deberíamos leer la Biblia todos los días y mirarnos en el espejo de la palabra, a ver cómo está mi vida. ¿Cómo ando? ¿Cómo camino? ¿Cómo estoy procediendo dentro de mi casa, con mis hijos, con mi esposa? ¿Cómo estoy procediendo dentro con la iglesia, con mis vecinos? A ver, Dios nos manda a tener una relación. Hay un pasaje donde Pablo dice, si es posible estar en paz con todos los hombres. ¿Está en paz usted con todo? Bueno, eso es lo que nos está enseñando este libro. Entonces, mirar en un espejo. Y nos habla, hermano, el capítulo 2, verso 1, que no debemos hacer acepción de persona. Porque a veces por causa del racismo se hace acepción de persona. Yo recuerdo la primera vez que fuimos a Miami con Graciela y allá nos hablaba de que ya no hay acepción de persona y que todo está perfecto. Y yo bajé allá y yo miraba, hermano, y digo, ¿qué no va a haber acepción de personas si los que están llevando las valijas y los carros corriendo al lado de la cinta que nos llevaba a nosotros rápido son todos los negros? Todos los negros estaban. Entonces, ¿qué no hay excepción de persona? No veía a uno blanco ahí que estaba haciendo ese trabajo. Entonces sigue estando el racismo, es terrible. ¿De qué? ¿Dónde sos vos? ¿Sos argentino? ¿De dónde venimos? ¿Sos italiano? Y así empieza a ver, ¿sos judío? ¿Para qué? Shalom Ubrajá, me dijeron una vuelta, rajemos que viene un judío. Perdón. Es decir, que eso va a existir hasta que venga Cristo, hermano. Y nosotros tenemos que cuidarnos de que no hagamos diferencia entre personas. Debemos cuidarnos en todos los aspectos, a cómo vivimos, cómo andamos. Entonces, el espejo sin acepción de persona. Y la Biblia dice que Dios escogió a los pobres. ¿Por qué Dios escogió a los pobres? Porque el pobre, hermano, depende más de Dios que de otra cosa. Cuando no tenés dinero, cuando no te alcanza para comer, ¿qué haces?
Es ahí donde tú miras a los cielos y clamas, y quizás usas el Padre nuestro que estás en los cielos. Ayúdame, Dios mío. Como aquella viejita que no tenía para comer y fue y dobló sus rodillas ahí al lado de un tapial y empieza a clamar: Padre, mándame el pan de los cielos. No lo tengo, Señor, por favor, quiero comer, tengo hambre. Y habían unos jóvenes allí que estaban jugando a la pelota y lo escucharon. Me dice: mirá, está pidiendo pan del cielo, anda a comprar 1 kilo de pan. Y se pararon del otro lado, tiraban el pan y ella: gracias, Dios mío, que me mandaste el pan. Mirá, esta vieja estúpida, dice que estamos tirando nosotros el pan y cree que viene el cielo. La viejita sabía que venía de ellos, pero ella agradecía a Dios porque esto, por burlarse de la abejita, eran instrumentos para tirarle el pan todos los días cuando ella oraba. ¿Lo entendió? Qué importante que es. Entonces, los pobres son los que más dependen de Dios. Son los que tienen menos recursos. Y Dios los escogió porque justamente su corazón es diferente. Ellos dependen del Creador, de que todo viene de Él. Y ellos son los bienaventurados, los felices. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos dé entendimiento en todas estas cosas para que... Ahora, la Biblia en el capítulo 2, en el versículo 8, porque estuve tomando estos versículos, habla, dice, si en verdad cumple la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Pero si haces acepción de persona, cometes pecado y quedas convicto a la ley como transgresor. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? A amar. A amar. Cuando usted ama, hermano, usted puede decirle a la gente así, decirle: mire a mis ojos, lo amo. Porque el amor de Dios está en nuestros corazones, porque Él lo derramó, porque hemos recibido el Espíritu, porque Dios es amor. Y usted, cuando se compadece y tiene misericordia de la gente, bien está haciendo. Porque cuando usted quiere ver si ama a alguien, mírele la parte más vulnerable que tiene la persona. ¿Cuál es la parte más vulnerable de la persona? Usted dirá: esto, lo otro. Le voy a enseñar algo. Si usted quiere sentir ese amor por alguien y alguien va caminando hacia adelante, usted mírele la parte esta acá atrás y usted va a sentir algo que es maravilloso. Porque usted va a sentir piedad, misericordia, compasión por esa vida. Porque cuando nos mira de atrás, hermano, estamos expuestos a cualquier cosa. ¿Sí o no? Pruébelo. A mí me funciona. Amén. Qué lindo que es, hermano, ir experimentando y viendo cómo el amor de Dios surge, cómo la misericordia surge, cómo la compasión por las personas surge. Amén. Cuando hay a veces dificultades allí en un matrimonio, en una familia, aprenda a mirarlo de atrás a su esposo o a su esposa y considere todo lo que hace esa persona en favor de usted o de la familia o de los hijos. Y va a ver que las cosas cambian. No todo es negativo en una familia. Hay muchas cosas que son muy positivas en las personas, a pesar de que tienen sus defectos y errores, porque lo tenemos. Amén. Pero debemos considerar esas cosas. Bueno, espero que vaya entendiendo lo que puse aquí. No.
Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí habla, hermano, fe sin obras es muerta. ¿Cómo puedes probar que usted es fiel a Dios si deja de cumplir con ciertos mandamientos que Dios le ha mandado? ¿Cómo usted puede probar eso? Dice el versículo 14 del capítulo 2. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hombre o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, ahí nos habla, hermano, de sentir que debemos tener misericordia, de que debemos compadecernos, y si hay una persona que está necesitada y nosotros podemos ayudarle, ¿qué debemos hacer? Ayudarle. ¿O no es así? No podemos decir, bueno, vaya en paz, ya el Señor le va a proveer. Si Dios dice, yo te quiero usar a ti para proveerle, para que tú seas bendecido. Claro que es cierto que debemos ayudar a quien es debido, y hay mucha gente que se hace los vivos para tratar de sacar ventaja en todas estas cosas. Pero cuando uno está en el amor de Dios, cuando uno está en ese espíritu de hacer la voluntad de Dios, uno se da cuenta inmediatamente de lo que debemos hacer. Amén, hermano. Entonces, fe sin obra está muerta. Amén. Versículo 17, entonces, claro lo que dice la palabra de Dios aquí. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ven? Es como decir, el Señor nos va a proveer, oremos al Señor y Dios nos va a proveer. No hay diezmo, no hay ofrenda, no hay compromisos para el ascensor, no hay compromiso para esto, no hay ¿Por qué la iglesia está donde está y es lo que es? Porque hay gente que le cree a Dios, porque hubo gente que aportó, que sigue aportando. ¿Para qué? Para nuestra propia comodidad y para que otros vengan, estén acá, conozcan a Cristo y sean salvos. ¿Se imaginan lo que vale esto? ¿Ustedes se imaginan lo que se hizo acá? ¿Usted se imagina la cantidad de bolsas de porras que hay acá? En cada base, en cada cosa. ¿Con qué se hizo, hermano? ¿El gobierno? ¿Qué nos dio el gobierno? Se jactan de la cantidad de comedores que tiene la Iglesia Católica y le están sacando al gobierno, a ustedes, a nosotros todos los días, de una forma tremenda. $800,000 por año y Alfonsín lo llevó a $200,000. ¿Usted sabía eso? No. Averigüe, pregunté. ¿Y la iglesia con qué se sostiene? ¿Con quién hemos dado comedores nosotros? ¿Con quién estamos ayudando a la gente que por ahí no tiene que comer, los propios hermanos? Cuando usted se acuerda y trae un pan, ¿me entiende? Un paquete de arroz, un paquete de fideo, un paquete de hierba, ¿o no es eso? ¿Ven? Ahora hay un montón de hierba y un montón de cosas ahí amontonadas. ¿O no es así? ¿Pero quién las compró? El gobierno. ¿Con qué plata? Con la suya, con la mía. ¿O usted paga impuestos? Sí. ¿Pagamos impuestos por todos lados? ¿O no es así? Me decía Luigi que tiene que ir a sacar el carnet. Y digo, y me sale 70,000 pesos sacar el carnet. Mi yerno. Bueno. Entonces, impuestos, impuestos, impuestos. Y esos impuestos van a ciertos lugares y de cierta forma. Pero la iglesia, nosotros, la iglesia, ¿con qué está ayudando? Con lo que usted por fe da para el Señor. Con lo que usted por fe levanta todo esto. Porque por fe se logra, pero por obras también, ¿o no es así?
Cuando íbamos a levantar esto decían, pero ¿vos creés que el pastor Quecha va a levantar ese semejante templo? ¿Está levantado o no? Amén. Y si alguien quiere juzgarnos a nosotros qué se hizo con el dinero, y venga, saque la cuenta de lo que salió a hacer todo esto. Pero bueno, así están las cosas, hermano. Pero entienda que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Ahora, la Biblia nos habla en el capítulo 3, versículo 1 y 2, vamos a leer esto, acerca de la lengua. Amén. Decirle, nos van a hablar de la sin hueso. ¿Yo? ¿Está? Y qué peligrosa que es la lengua. Entonces dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiré mayor condenación. Hay personas que se creen que saben todo y que tienen la lengua suelta, porque todos ofendemos muchas veces en palabras. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezca y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiera. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero sí se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de seres serpientes y de seres del mar son domadas y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Levánteme la mano alguien que nunca ofendió en palabras. Vamos, levánteme la mano. ¿Vio? Es como, levánteme la mano todo hombre que nunca mintió. Todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Todo. Todos ofendemos en palabra. Pero muchas veces, hermanos, sí queremos, dándonos cuenta, porque a veces se usan términos y formas, pero denle la oportunidad a tu hermano y decir, vení hermano, quiero hablar contigo. Hoy me ofendiste con la palabra que dijiste. ¿Ah, sí? Sí. Dale la oportunidad que se arrepienta. Dale la oportunidad que él se rectifique o que él aclare lo que quiso decir. Pero esta es brava, ¿eh? ¿O no es brava? Cuando te pinchan, cuando te tocan, cuando dicen algo de ti, ¿qué haces ahí? ¿Estás tranquilita? ¡Oh! La ira. ¡Oh! Domamos los caballos, domamos las naves del mar con un pequeño timón, las dirigimos por donde queremos. Pero esta, y a veces lo recibe de tu esposo, que no controló la lengua. A veces la recibe de tu misma esposa, que no controló la lengua. Pero ¿sabe qué es lo que hace que esto funcione a veces cuando pasan estas? Cuando tú amas de verdad. Y a veces, hermano, te da risa por ciertas acciones y actitudes que tienes que recibir cuando amas. Sí, no. El amor cubre multitud de pecados. ¿Cuánto nos falta, hermano? ¿Cuánto tenemos que trabajar para tener amplia libertad en los cielos? Dios te bendiga. Amén, hermano. Entonces Dios nos ayude para entender. Entonces todos ofendemos en palabras. Hay otro, la lengua es un fuego.
La lengua contamina toda la creación. Yo, mire, honestamente orando al Señor, estoy orando por nuestro presidente, como siempre lo he orado por todos los que nos gobiernan, para que vivamos quietos y reposadamente, lo dice Pablo en las cartas de Timoteo, ¿me entiende? Entonces tenemos que hacerlo por los que nos presiden, por los gobiernos. Yo oro por mi ley, para que le vaya bien. Yo no quiero que le vaya mal, porque si a él le va bien a usted, a mí, a la iglesia, a todo el mundo, o no es así. Pero digo, nadie le dice que tiene que parar la lengua. El gran problema de él es ese. Nadie le dice. Todos andan ahí como perritos, no sé cómo mencionarlos, alrededor de él, buscando ver algún favor. Sí, presidente, a lo mejor se lo están diciendo, para un poquito. Bueno, Dios te dé entendimiento en todas las cosas, amén. Ahora, la Biblia nos habla en el versículo 13 que debemos mostrar buena conducta. Y el apóstol aquí habla y dice acerca de las guerras entre vosotros. ¿Hay guerras a veces entre nosotros o no? Cuando hay una iglesia grande, no es tanto el problema, porque uno entra en un horario, el otro entra en el otro horario, uno va para este lado y el otro va para el otro lado y tratar de que no se vean. Pero cuando la iglesia es chiquitita, te ves obligado a verte. Yo recuerdo en una oportunidad, hace muchos años atrás, Rachel ya se está riendo, porque seguro que ya sabe lo que voy a decir, ¿me entiende? Había problemas entre los hermanos. Dios me ministraba y me decía, ese matrimonio nunca va a crecer económicamente. ¿Pero por qué, Señor? Si él está cumpliendo, está dando los diezmos, las ofrendas. No, dice, no va a crecer nunca porque maltrata a su esposa. Como dice Pedro, vivir sabiamente con ella para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tu oración no pasa cuando tú estás maltratando a tu cónyuge. ¿Está? Bueno, y yo veía que había problemas. Entonces dije, Señor, ¿qué hago? Porque créame, hermano, que el Espíritu Santo siempre me ha guiado. Si no, nunca hubiéramos podido tener lo que tenemos, lo que hay, o lo que Dios nos dio a todos. Me dijo el Señor, haz lavamiento de pie. ¿Sabes lo que es? Sacarle los zapatos a tu hermano, a tu hermana, sacarle las medias geriondas con olorcito a queso, amén, ponerlas allí y lavarles los pies. Algunos tienen pies sanos, lindos, pero algunos tienen hongos, tienen callos, tienen juanetes, no sé si habrá pedretes también, qué sé yo, San Juan. Y allí tienes que tener una actitud de humilde. Jesús le lavó los pies y le dijo, no, Señor, ¿quieres entrar al cielo? Sí. Ah, bueno, deja que te lave los pies. Y Dios, como es sabio, se encarga de que justamente que aquellos que tienen diferencias se tuvieron que juntar. ¿Sabe qué vi yo? Vi llorar. Porque ahí el Espíritu Santo te va ministrando a través de una acción que es obra. ¿Lo entendió? Y lloraban. Y yo dije, gracias, Padre querido. Pero cuántas cosas, hermano, hay que aprender en la vida. Cuántas cosas. Me acuerdo en una oportunidad yo conté la libertad que tenía en el campo, con los animales, con esto, con los otros. Y algunos de mis hermanos se reían, ja, 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 y otros serios como perro en bote. ¿Me entiende? Yo lo miré, me voy a reír de esas herejías que usted está diciendo. ¡Opa!
Pero él tenía dentro de su casa una perra podriéndose, que no podía ni entrar dentro de la casa del olor a podrido. Hermano, por favor, hay que razonar las cosas. Hay que pensar un poquitito en las cosas. Juzgamos, criticamos, dividimos, empiezan los conflictos, las diferencias, esto, la lengua, pum, la ira, pum. Y no nos damos cuenta que dentro de nuestro propio hogar está a veces el mal testimonio y el mal ejemplo. Amén. Decirle a tus hermanos, hola, la. Entonces habla que la guerra, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia, por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligidos, lamentad, llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestra gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué libro precioso, hermano, todo lo que enseña este libro. Cómo debemos convivir, cómo debemos andar nosotros. Y después habla de juzgar a los demás. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Usted tiene la libertad de venir a la casa del Señor, vestirse como usted considera, arreglarse, pero no tiene derecho el otro a juzgarle y a condenarle, porque a lo mejor piensa que hay que vestirse diferente y distinto. Amén. Yo fui una vez a predicar al sur, a Bahía Blanca, y fui así. Y después que terminé de predicar, me agarraron los ancianos allá abajo, no de nuestra organización, Y me dice, pastor, tengo que decirle algo. Usted predicó acá, enseñó la palabra porque usted no es de nuestra organización. Pero si usted hubiera sido de nuestra organización, usted no puede predicar, porque usted tendría que haberse puesto la corbata. Amén. Yo le miré las corbatas, hermano, en el momento, porque hay que ser rápido. Y esas corbatas brillaban, hermano, de la mugre que tenían acá. ¿Usted se da cuenta de lo que dice la Biblia? ¿Cómo nos hace ver lo correcto, cómo debemos proceder, cómo debemos actuar, cómo debemos obrar? Espero, hermano, que todo esto les sea de bendición en este día. Ahora, estamos pidiéndole a Dios, por lo menos yo lo estoy haciendo, que sus glorias postreras sean mayor que la primera. Hubo una hermana que yo la considero una profetisa, una mujer de muchos años que está con nosotros y que la tengo en alta estima. Y no voy a dar nombre porque si usted... ¿me entiende?
Pero ella me dijo, pastor, lo que viene es maravilloso. Yo lo recibo. Cuando viene una palabra del Espíritu, hermano, esto es lo que pasa. Algunos dirán, no, pero pastor, usted ya se está poniendo viejo, ya está poniendo sensible. Gracias a Dios, porque cuando eres viejo te pones sensible y puedes hacer un autoexamen de toda tu vida y arreglar con Dios para entrar al cielo. Aún ahí está la bendición de Dios. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿no? Antes que vengan los años en los cuales no hayas contentamiento. Ahí, hermano, cuando empieza ya el problema de la vejez. Yo pensé que nunca iba a llegar la vejez. No, llega, y qué rápido que llega. Amén. Y acá vemos quienes ya vamos a irnos con el Señor, uno en un tiempo, otro en otro tiempo, pero hay una juventud que tiene que agarrar la antorcha. Hay una juventud que tiene que ir a pelear la buena batalla de la fe. Hay una juventud que no va a tener que hacer lo que hicimos nosotros, sí predicar el Evangelio y dar testimonio. Qué lindo cuando tú tienes libertad para anunciar el Evangelio. Hay un lugar donde yo entro, buenos días, ¿cómo anda la gente linda? Y uno me dijo, no sé si seré tan lindo. Y si recibís a Cristo como tu Señor y Salvador, vas a ver que vas a ser lindo. Ya le predicó el Evangelio. Hola, pastor, ¿cómo le va? Creemos que ya se había ido a Canadá. No, estoy acá. Porque le hablas del Señor. Y otro miró y dijo, ¿y este loco dónde salió? Yo lo escuché. Pero no lo dice la Biblia que para los que se pierden el Evangelio es locura. Ahora, ¿tú tienes esa libertad de hablarle a Cristo? Que no pase un día que no le hables a alguien de Cristo. Jóvenes, háblenle a su generación. Ustedes son responsables de su generación. Yo fui de la mía. Y aún lo sigo haciendo. Pero cada uno es responsable de su generación. Y debemos ganar almas, porque el que gana almas sabe. Y debemos forzarlos a entrar a la eternidad. ¿O no dice eso la Biblia? Dígame un amén, por lo menos. Entonces la Biblia nos habla en el versículo 7 de capítulo 5, donde dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Vio que a quienes están en el campo esperan esa bendita lluvia. Llueve esa lluvia y ahí aran y siembran todo. Y después, antes que madure el trigo, antes que madure el fruto de la tierra, ¿me entiende? Viene otra lluvia y eso hace que sale un buen trigo, una buena espiga, un buen choclo para comer, ¿me entiende? Ahí viene la producción. ¿Por qué? Por la lluvia temprana y la tardía. Ahora vámonos en el sentido espiritual. La primera lluvia en Pentecostés, hermano. Y la postrera lluvia va a ser en estos tiempos. Porque Dios, antes que venga, le va a dar la oportunidad a muchísimos hermanos. Por eso hay gente que está volviendo a la iglesia, hermano. Estos días volvió un hermano, a él lo conocía, a ella, no te conozco, porque pasó tiempo. ¿Cómo no me conoce? No te conozco, si la cara va cambiando, ¿vio? Y yo veo también menos, dice así. Bueno, tu gloria postrera será mayor primera, la lluvia temprana en la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos,
no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Nos enseña la palabra. Nunca prometas algo si no lo vas a cumplir, dice eso la Biblia. Pero tu sí sea sí y tu no sea no. Hermanos, dentro de la iglesia vamos a tener siempre muchas situaciones que enfrentar y atravesar. Pero sepamos que aquí, dentro de la iglesia, es donde el Señor se pasea. Lo dije estos días a través de Apocalipsis. Él se pasea en medio de los candeleros de oro. Él tiene sus estrellas en sus manos, que son los siervos de Dios. Él, en este momento, Él camina acá. Usted no lo ve porque ese espíritu, el espíritu no se puede ver. Pero Él mira, Él ve, Él sabe cuánto de todo esto te preocupa y quieres vivir una vida diferente. Él hace maravillas.